Tu dinero en acción, episodio 18. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con otro de nuestros capítulos de resultados trimestrales. Y bueno, desde que hemos publicado el anterior, la segunda parte de resultados trimestrales del cuarto trimestre de 2021, han presentado bastantes compañías estas últimas semanas, las que por su calendario de ejercicios fiscales suelen reportar un poquito más tarde, pues porque en vez de cerrar el ejercicio fiscal a diciembre lo cierran a enero o a febrero, o porque por pertenecer a mercados alternativos y ser compañías más microcaps, de pequeña capitalización, pues tienen un calendario de presentaciones más laxo, de auditorías más prolongadas y entonces pues presentan más tarde, ¿no? Como teníamos bastantes compañías y además voy a centrarme en aquellas o que han presentado algo bastante relevante o bien compañías en las que todavía no he hablado de ellas y me parece importante pararme en uno de estos episodios para hablar más detenidamente o de manera más extensa sobre ellas. Bueno, pues las compañías que tenía he elegido las que me parecen más relevantes y voy a detenerme más en este episodio de esta semana sobre tres concretamente, sobre tres compañías. Y probablemente, bueno, pues dejaré ya las que me quedan, las 3 o 4 pendientes para la semana que viene, ¿no? Entonces, las tres compañías sobre las que quería hablaros hoy son Etsy, Open Lending y NBI Biddings. Vamos con ello. La primera compañía de la que quería hablaros es Etsy, Etsy es un marketplace de productos muy personalizados o hechos a mano o quizá más artesanales que cualquier producto o más especial que cualquier producto que puedas comprar en Amazon. Por lo general es un marketplace que no prima el vender un producto comoditizado al precio más bajo posible, es decir, no prima estar pugnando con otras tiendas para ser el lugar donde más barato lo puedes encontrar, y tampoco prima la entrega al día siguiente o la inmediatez de lo compro y lo tengo en casa al día siguiente como podría ser en Amazon, porque bueno, pues creo que de manera inteligente Etsy ya se ha dado cuenta en los últimos años que competir contra Amazon en esas características de inmediatez y precio bajo, pues básicamente es imposible a estas alturas, ¿no? Es imposible alcanzar esa escala. Entonces Etsy ya pues nació desde el origen como un marketplace muchísimo más personal, de productos mucho más personalizados o ese tipo de productos que para el comprador pues significan algo más especial o tienen algún tipo de mensaje personal o que lo compran pensando en una persona, personalizando el mensaje que viene en el artículo para hacer un regalo y que probablemente pues ya está pensando en hacer ese regalo o en hacer esa compra para su casa bastante tiempo antes de que necesite el producto, con lo cual para obtener un producto más personalizado, más artesanal y quizá una compra más directa del propio artesano que lo está fabricando, pues no le importa esperar un tiempo para recibirlo y quizá el precio pues no es la métrica más importante que está valorando a la hora de comprar ese producto, ¿no? Entonces yo creo que pues en una tendencia de mercado hacia valorar los productos cada vez más artesanales o más sostenibles, hechos a mano, personalizados, pues creo que una alternativa a Amazon al producto comoditizado y de precio bajo y de inmediatez, pues creo que alguien que lo haga bien en ese segmento del mercado, pues tiene sentido, ¿no? Que haya una alternativa para toda esta gama de productos. Etsy ya llevaba bastantes años creciendo pre-COVID y de hecho pues Amazon intentó sacar una alternativa que se llamaba Amazon Handmade o Amazon hecho a mano y básicamente Amazon de manera silenciosa la ha ido suprimiendo porque no conseguían ganar cuota y Etsy parece que a estas alturas está siendo el claro ganador de esta categoría, ¿no?
Entonces, bueno, pues para poneros un poco en perspectiva de lo que ha pasado en los últimos años, los marketplaces, como cuando hablábamos de Airbnb, pues necesitan alcanzar ese flywheel o ese efecto rueda de la pescadilla que se muerde la cola de la dinámica positiva de que vayan incorporándose vendedores y compradores para que el embudo que está en el medio de la oferta y la demanda sea cada vez más útil para ambas partes. Porque si tú como comprador cuando entras en la tienda no encuentras los productos que te interesan, pues vas a dejar de usar esa tienda poco a poco. Y si tú como vendedor cuando pones tus productos en la página pues prácticamente no obtienes ventas, pues vas a tener muy pocos incentivos para seguir subiendo productos a la página. Con lo cual Etsy, aunque ya traía unas dinámicas muy positivas pre-COVID, yo considero que es uno de los grandes ganadores de la pandemia y ahora intentar explicar la pregunta que se hace el mercado de si los COVID winners o este tipo de compañías, claros beneficiarios del COVID, lo han sido, digamos, un año y no más, y a continuación se va a revertir esa tendencia, es decir, pues un one-off de, oye, pues facturo mucho un año porque la gente está encerrada en casa y pues me entretengo entrando en la app de Etsy o en la página web para comprar unos productos para mi casa, unas vajillas decoradas o unos mantelitos para Navidad, etcétera, o para hacer unos regalos personalizados o unas mascarillas, que vendieron muchísimas mascarillas. Y al año siguiente, como ya puedo comprar en la calle y puedo ir al mercado de proximidad a comprar todo este tipo de productos al artesano directamente, pues las ventas de Etsy van a caer dramáticamente y la acción seguirá esa evolución de las ventas, ¿no? Entonces, Etsy es una compañía que ya venía con unos crecimientos muy sanos tanto en vendedores como en compradores y en consecuencia pues en el GMS o el volumen total transaccionado a través de su plataforma y además con una tendencia permanente a que el take rate se fuese incrementando, es decir, o sea, la tasa de toma sobre el volumen de productos entre los compradores y los vendedores, entre digamos los artesanos que fabrican el producto personalizado o hecho a mano y los compradores que demandan ese tipo de productos, eso es un volumen. Como el dinero tiene que ir desde el comprador hasta el vendedor o fabricante de ese producto, pues Etsy en el medio como un embudo se lleva, lo que hablábamos en el capítulo de la contabilidad, pues una tasa de toma, ¿no? Que es el take rate. Para que os hagáis una idea, Etsy en el año 2015-2016 estaba llevándose el 11-12% del volumen total transaccionado a través de su plataforma y a día de hoy pues está llevándose más del 17%. ¿Y por qué es tan importante la tasa de toma en una tesis como esta? Es importante porque si tu embudo no fuese potente, si tú como marketplace no fueses útil para ambas partes, sería muy complicado que tú pudieses poco a poco incrementar el porcentaje que te llevas de las ventas, porque a la mínima que intentases subir tu take rate, los vendedores se irían a otra plataforma. Entonces, eso indica que no solo eres muy útil para los vendedores, sino que además también para los compradores el precio no es la métrica que más mueve su aguja o que más fomenta su decisión de irse a otro mercado. Con lo cual, que a lo largo del tiempo, conforme vaya aumentando tu volumen, tú puedas ir aumentando tu take rate y que además tus costes fijos, tu marketing, etcétera, se vaya escalando, con lo cual tus márgenes aumentan en mayor medida que tus ventas, es muy importante para esta tesis. Entonces, lo que sucedió básicamente con esta compañía durante el COVID, para que os hagáis una idea, pues Etsy era una compañía que en el año 2015 tenía del orden de 1.500.000, 1.700.000 vendedores activos en la plataforma para una cantidad de compradores en torno a 24, 28 millones dependiendo del año, ¿no? Y venían creciendo esas dos métricas al orden del 12, 15, 17%, más o menos. Para que veáis un poco lo que le ha supuesto la pandemia a esta compañía, ¿no? Hablamos de 1.700.000 vendedores, 28 millones de compradores más o menos en la plataforma. Vendedores activos, pues vendedores que tienen activamente sus productos, que están vendiendo en los últimos meses productos, y compradores pues también que han hecho pedidos, que están activos en la plataforma o que han comprado en el último año productos, ¿no? Para que os hagáis una idea, justo el último año pre-COVID, es decir, evolución desde 2016 hasta 2019, voy a contar ahora mismo, pues os hablaba de 1.700.000, pues estos en el año 2019 estaban en 2.700.000 vendedores y 46 millones de compradores, ¿no? Es decir, iban a una tasa más o menos quizá un poquito más acelerada que lo que traían en 2015-2016, es decir, la tesis iba ganando fuerza y estaban creciendo los vendedores a ritmos del 27-28%. Y los compradores a ritmos del 17% más o menos. Es muy importante aquí que los vendedores no solo aumente la oferta que existe en la plataforma, sino que aumenten también bastante los compradores, porque puede haber muchísima oferta, pero si no consigues venderla y si no hay demanda, básicamente la tesis no va a funcionar, ¿no? Entonces, que aumente el número de compradores activos es muy importante. Os decía, pues tasas estándar del 15-20% aumento en compradores y vendedores, y bueno, pues parece que por cada vendedor y cada comprador había transacciones de un volumen cada vez más alto, porque en aquel
aquel momento el GMS, el volumen total transaccionado, ya estaba aumentando no a tasas del 15 o el 20% como los vendedores y los compradores, sino a tasas del 30%. Es decir, no solo están aumentando la oferta y la demanda que hay a los dos lados del embudo, sino que cada transacción que se hace es de un volumen superior. Por supuesto, pues el take rate poco a poco incrementándose, y en aquel momento, pues en el año 2019 os hablaba de que en el 2015-2016 la tasa de toma de Etsy era del orden del 11-12% dependiendo de los años, y en el año 2019, justo antes de la pandemia, ya estaba en el orden del 15-16%. Es decir, ya había venido incrementándose a razón de un 1% al año, desde el 11-12% del año 2015 hasta el 15-16% del año 2019, ¿no? ¿Qué sucede durante la pandemia? Bueno, pues se encierra todo el mundo en casa y Etsy le vuela el modelo de negocio. Es decir, todos los crecimientos que tenía del 15-20% básicamente explotan para arriba, y a Etsy pues le aumentan las ventas pues una verdadera barbaridad, ¿no? En el año 2020 Etsy tiene un crecimiento en ventas del 120%, 120% en GMS, 130% en revenue, y los vendedores y los compradores que os estaba explicando que venían al 15-20%, pues aumentan los vendedores a razón del 62%, y los compradores, que es lo más importante de la tesis, claro, con todo el mundo encerrado en casa, también era razonable pensar que los compradores aumenten más que los vendedores, ¿no? Pues los compradores aumentan al 77% ese año. Entonces, llegados a ese punto, el mercado, pues claro, las acciones pues se van de 40 y pico a 300, y entonces el mercado empieza a pensar a continuación, pues todo el año por lo que pasó el año pasado, ¿no? Los COVID winners, esto será permanente, esto no será permanente, cuando la gente pueda salir a casa, Etsy podrá seguir vendiendo a este ritmo, seguirá aumentando los compradores en la plataforma, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues a continuación entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí me parece que Etsy acaba de presentar los resultados de finales de 2021, ya con ese año completo, post-COVID. Es verdad que en la primera parte del 21 todavía, como después de Omicron, etcétera, etcétera, los cheques, aún hubo épocas del año que todavía estaban beneficiadas para el negocio de Etsy, sobre todo en la primera parte de 2021. En Estados Unidos recibieron los cheques para cubrir las pérdidas de COVID, y la gente en Estados Unidos es tan consumista que según recibe los cheques se lo gasta todo, y en la primera parte de 2021 pues aún habían tenido un empujón. Pero quizá podríamos pensar que ahora, en el último trimestre de 2021, ya no se está produciendo este efecto y que empiezan a ser periodos bastante normales. Entonces el mercado ya está mirando esos periodos diciendo, oye, si estos primeros trimestres que estás empezando a presentar, que son normales, con tu base comparable tan complicada como COVID, tú sigues sacando tasas de crecimiento buenas, quiere decir que tú no eres un COVID winner que vas a desaparecer de repente cuando se vaya el COVID, sino que aquí hay un crecimiento de fondo, y que el flywheel, o por decir así, la pescadilla que se muerde la cola beneficiosa, el círculo virtuoso de compradores y vendedores, sigue su curso, y que la ganancia que se te ha producido durante el COVID ha sido permanente, ha venido para quedarse, ¿no? Bueno, en mi opinión, esto es lo que se está produciendo, ¿no? Porque en el trimestre de finales de 2021, contra una base comparable muy, muy, muy complicada, como fue finales de 2020, que había todavía muchos confinamientos, pues crecen en ventas al 16%, los compradores, como era de esperar, el crecimiento se ralentiza hasta un 17%, pero que son niveles muy similares a los que traía pre-COVID, es decir, sobre los compradores que han explotado para arriba con todo el mundo encerrado en casa, sigue creciendo sobre esa base a la tasa que traía pre-COVID. Es decir, ha sido una ganancia que se la han quedado, y sobre ella siguen creciendo a tasa pre-COVID. Y los vendedores, lógicamente, ¿qué creéis que pasa? Pues claro, después de un año como el 20 en el que explotan los compradores, los vendedores se dan cuenta que aumenta muchísimo la demanda en la plataforma, y de repente pues aumentan los vendedores un 72%, ¿no? Es decir, se produce el efecto contrario. En 2020 aumenta mucho la demanda en la plataforma, y a continuación el año siguiente toda esa demanda atrae oferta, ¿no? Entonces, bueno, en mi opinión, Etsy no tiene ningún problema de oferta o de cantidad de productos disponibles en la plataforma. Creo que oferta hay de sobra. Y de hecho, lo que podríamos pensar es que pues Etsy a lo mejor lo que necesita aumentar, quizá con este número de compradores y este número de vendedores, es... Pues ahora os voy a explicar un poco el número de visitas que tiene Etsy en la página, y además un poco la aplicación que tiene, ¿no? Etsy se dio cuenta que el tráfico web necesitaba pagar mucho performance marketing para atraer a la gente a la plataforma, y básicamente un poco como hizo Zara en su momento, pues la transición hacia la app propia, la app móvil, implica que mucha gente ya entra directamente en la aplicación y no tiene que pasar a través del explorador y de Google, y te ahorras mucho Google Ads, mucho Instagram Ads, mucha tasa a todos estos gigantes de publicidad, ¿no?
lo que nos gusta, que es el tráfico orgánico, o sea, gente que entra directamente en mi sitio web o en mi aplicación y que compra sin que yo le haya tenido que pagar a nadie para captar a ese cliente, ¿no? Entonces, durante el año pasado ya Etsy estuvo pues fomentando mucho que los clientes se descargasen su aplicación. Y lo que era de esperar entonces es que pues, el tráfico que ya no está entrando a través de la página web, sino que entra a través de la aplicación, pues que las entradas en la página web de Etsy se redujesen mucho. Para poner un poco en perspectiva el tráfico web que tenía Etsy antes de la pandemia, Etsy es una compañía que más o menos a finales de 2019, justo antes de la pandemia, en los meses buenos tenía unos 270 millones de entradas mensuales en la página web y en los meses malos unos 200 millones más o menos, ¿eh? Ahora mismo, en los meses buenos, como puede ser diciembre, está teniendo casi 500 millones de visitas, o sea, ha duplicado el número de entradas. Y en los meses malos está teniendo bastante más que en los meses buenos de antes. Está teniendo en los meses malos 370 millones de visitas. A finales de 2021, si tú miras un poco la evolución de entradas en la web de Etsy, ya te salía que estaban planas o ligeramente cayendo. Yo en algún momento llegué a pensar, dije, pues el tráfico en la web de Etsy parece que está un poquito flojo, a lo mejor presentan algún trimestre así un poquito más soft, un poquito más bajito, y con un tráfico en el último trimestre del año pasado, sumando ya octubre, noviembre y diciembre, de 1.300 millones de visitas, que es flat o ligeramente cayendo frente al último trimestre de 2020, presentaron un aumento de ventas del 16%. Hay dos partes ahí, pues oye, que cada cliente que entra en la página web pues me aumente un poquito la conversión, que eso puede ser muy bueno, que cada cliente que compra pueda aumentar el volumen de su cesta, que eso también es muy bueno, pero también es verdad que lo que está pasando es que en la página web nosotros podemos estar viendo entradas planas y como mucho cliente se ha ido hacia la aplicación móvil, que no tenemos las métricas en la página web, pues que estén aumentando las ventas a tasas del 16% con el tráfico web plano o ligeramente cayendo. Entonces, ¿qué guidance ha dado la compañía para el primer trimestre de 2022? Pues ha dado un guidance de más o menos 5% arriba en ventas y 5% arriba en GMS, o sea, es decir, un tráfico total transaccionado de más 5% con un take rate plano, que es normal que no siga aumentando constantemente el take rate. A lo largo de los trimestres de este año iremos viendo como poco a poco la tasa de toma va a seguir su camino de 17, estaban 16, 17,3, 17,5 y probablemente dentro de un año lo tengamos en el 18, ¿no? Como ha sido la evolución normal de Etsy siempre. Pero es verdad que, claro, pues el mercado con unas tasas de crecimiento anteriores que traía del 15-20 o del 100% en COVID, pues claro, que ahora te diga que va a crecer al 5%, o es muy conservador el guidance que están dando, o como mínimo, pues para que el mercado castigue a la compañía, pues es suficiente, ¿no? Bien, yo lo que estoy viendo es que el tráfico web de Etsy está más o menos manteniendo la misma tendencia que en el último trimestre del año pasado. Más o menos me sale que a marzo pueden llevar en torno a -3, -4% de entradas en la web. Hablábamos de -2 plano o -2 el último trimestre del año pasado, es decir, ligera tendencia plana o ligeramente cayendo. Y hablábamos que en el trimestre del año pasado, con una ligera tendencia plana o ligeramente cayendo, como la misma que estamos viendo en este primer trimestre, aumentaron ventas al 16%. Y el guidance que acaban de dar es del 5%. Es decir, es bastante probable que Etsy pueda presentar un primer trimestre de este año por encima del guidance que han dado y que pues, al mercado le pueda llegar a gustar, ¿no? No voy a hacer aquí ningún juego de adivinismo, si unos resultados trimestrales van a ser buenos o no, porque no me afecta demasiado para la tesis, ¿no? Es decir, yo creo que Etsy va bien, es una compañía en la que claramente su modelo de negocio ha aumentado en los últimos años y que el COVID ha sido un empujón muy fuerte que se ha quedado posteriormente en la compañía, que ha aumentado el flywheel entre compradores y vendedores y sobre todo pues que Etsy tiene suficiente oferta en su página web para, mejorando las métricas de búsqueda, los algoritmos de qué producto le puede interesar a cada posible comprador, mejorando la organización del buscador, etcétera, pues tiene todos los mimbres para poder ir aumentando la conversión de todos esos clientes que tiene, porque claro, nosotros, para poner un poco en perspectiva estos 400-500 millones de entradas que tiene la página web Etsy, para que os hagáis una idea, Zara.com tiene, dependiendo del mes bueno o mes malo de la estacionalidad del año, si es verano, invierno, etcétera, o navidades, tiene entre 80 y 100 millones de entradas mensuales en su página web. O sea, estamos hablando de una compañía que tiene 4 veces las entradas de Zara.com y que capitaliza 17 billion frente a 90 billion que capitaliza Zara. O sea, es decir, ¿cómo puede ser que una compañía... Bueno, o sea, aquí entra ya un poco el que Zara te vende el producto propio y Etsy al final, en sus ventas, en su facturación total, al final es la tasa de toma del marketplace, ¿no? Es decir, no todo lo que transacciona. Por eso es razonable pensar que muchas de las entradas que tenga Etsy pues no le produzcan unas ventas iguales a Zara, pero aún así, para ponerlo en perspectiva,
Claro, estamos hablando de un gigante que está transaccionando 400 millones de visitas en su página web cada mes. Solo con que Etsy consiga ordenar bien la información y los productos que tiene, catalogarlos bien y saber un poco a cada comprador qué tipo de cosas le gustan para cuando entre en la página web mostrarle mejor los productos que creen que puede gustarle y que la conversión, es decir, que de todas estas 400 millones de entradas que tiene en la página web y todo lo de la app aparte, mejore un poquito la conversión, pues puede tener un viento de cola en sus ventas muy importante para los próximos años, ¿no? Y diréis, bueno, pues y de ahí para abajo a nivel de márgenes, bueno, pues lo razonable es pensar que los márgenes puedan comprimirse un poco en los próximos tiempos, porque lógicamente cuando tú en un trimestre como en un año como el del COVID, te vuelan tanto las ventas y tú no tenías ni tu plantilla ni toda tu estructura de gastos adaptada para eso, y además tienes más demanda a la que puedes atender, lógicamente pues bajas los gastos de marketing, no tienes tantos empleados. Claro, pues en un año tan especial como 2020, pues le aumentaron mucho los márgenes un poco de manera artificial, ¿no? Ya se están normalizando y el guidance que están dando para el primer trimestre también es de normalización. Pero una métrica que a mí me parece muy interesante es el CAC o el coste de adquisición de nuevas ventas o de nuevos clientes, y que yo voy monitorizando a lo largo del tiempo, que es un poco cuánto se gasta Etsy en marketing por cada euro de facturación que consiga aumentar el trimestre siguiente, ¿no? Es verdad que este CAC se había desplomado totalmente en el año 2020 y eso era muy artificial, porque más o menos por cada euro de marketing que se gasta la compañía en un año consigue ese mismo importe aumentarlo en ventas al año siguiente, pero esas ventas vienen para quedarse, con lo cual, es decir, ya que son permanentes los años siguientes, con lo cual a Etsy le compensa gastar en marketing porque básicamente lo que se gasta en marketing es un aumento permanente en sus ventas acumulativo los años siguientes, ¿no? Más o menos la cifra venía pues en los años 2014, 2015, cada euro de ventas aumentado ese año era $1 de gasto en marketing de los años anteriores, 0,90, 1,4, 0,97, 1, muy estabilizada esa métrica, y se le desploma a 0,55 en el año 2020, porque le aumentan mucho las ventas y ellos no solo no aumentan, sino que pueden incluso permitirse, en relación a esas ventas, gastar mucho menos en marketing proporcionalmente. ¿Qué acaba de pasar? Lo que acaba de pasar es que ha revertido al nivel previo a COVID, es decir, que las ventas han seguido aumentando y ellos han seguido aumentando el gasto de marketing en la misma proporción que lo hacían antes del COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal que los márgenes se puedan normalizar, pero es que hablamos de una compañía que básicamente no es estos marketplace que dices tú, pues oye, es que esta empresa tiene que escalar márgenes, todavía no está ganando dinero, tiene a lo mejor en el año 2030, 2035, pues puede ganar un EBIT margin es una compañía que con una facturación de 2.400 millones, 2.300, 2.400 millones, el gross margin es el 72%, o sea, es decir, de cada euro de facturación, básicamente 3/4 partes es beneficio bruto, y después de pagar marketing, pagar empleados, etcétera, 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 tiene unos EBIT margins que ya van por el orden del 22%, es decir, que ya tiene unos beneficios operativos muy considerables, y que pues básicamente pues desde beneficio neto hasta flujo de caja incluso aumenta todavía más, ¿no? Es decir, 2.300 millones de facturación, tiene un cash flow operativo de más de 600 millones y además es que con working capital positivo, o sea, es decir, es una compañía que cobra de sus productos o de sus compradores el take rate mucho antes de pagarle a los vendedores de estos productos, es decir, se financia con el circulante, o lo que es lo mismo. Esta compañía, al crecer, obtiene financiación de todos sus compradores y sus vendedores porque recibe el dinero por parte de los compradores mucho antes de lo que termina pagándole a los vendedores, ¿no? Con lo cual el crecimiento le ayuda a financiarse. Entonces, bueno, pues aún anulando ese efecto, pero es que tú ves desde el Operative Cash Flow a Free Cash Flow y básicamente no hay CAPEX, o sea, es un negocio completamente ligero de activos que no tiene que invertir en su crecimiento en activos fijos, sino que solo gasta a través de la cuenta de resultados y podríamos decir que su CAPEX es el marketing, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual, que una compañía de este tipo, invirtiendo a través de cuenta de resultados, esté haciendo ya márgenes del 22% y en el que los ingresos incrementales, al aumentar un poquito la tasa de toma, hacer más eficiente ese gasto en marketing, todos los empleados que acaban de contratar pues también escalen esos costes, pues puede tener unas evoluciones en conversión a caja pues muy positivas los próximos años, ¿no? Y diréis, ¿y en qué se gasta en esta caja? Si no necesita caja para crecer, o sea, no necesita invertir para crecer, ¿en qué gasta Etsy? Pues básicamente en adquisiciones de pequeños marketplaces en categorías de productos o en categorías de clientes más jóvenes que le pueden ser complementarias, como ropa de segunda mano, productos en países con tasas de crecimiento más elevadas que le puedan aumentar su ventaja competitiva a nivel geográfico en zonas en donde no tienen mucha penetración, es
decir, adquirir TAM o adquirir trozos de la tarta y en recobrar acciones, devolver dinero al accionista. Básicamente eso es en lo que gastan, devolver acciones, recomprar acciones, más o menos para compensar con el stock-based compensation, o lo que es lo mismo, mantener prácticamente planas las acciones a lo largo del tiempo. Con lo cual, bueno, pues valoración de Etsy para los próximos años. Bueno, pues es una compañía que está haciendo ahora mismo más o menos a cierre del año 2021 unos 650, 600, depende de un poco de cómo los ajustes que hagas, entre 600 y 650 millones de free cash flow. Básicamente pues depende del momento de la amortización de deuda, de las compras que acabe de hacer, etcétera. Pues vamos a decir que pues deuda neta cero. Ahora tiene un poquito de deuda neta porque acaba de hacer un par de pagos de adquisiciones, pero básicamente pues ha tenido incluso cash neto a finales de 2020, con lo cual pues más o menos vamos a estimar que el market cap aquí es el enterprise value, entonces, y capitaliza pues ahora mismo 17, 18 billion, ¿no? Diréis vosotros, oye, pues esto está a 30 veces, una cosa así. No, no es exactamente así. Nosotros siempre tenemos que valorar no en base a los datos de 2021, sino a lo que creemos que va a hacer este año y el próximo año, ¿no? Que es como valorar el mercado a la compañía. Y diréis, ¿qué tasas de crecimiento tiene esto a largo plazo? Bueno, pues eso es una compañía que ya diluido por acción, que siempre os explicaba que hay que calcular todas las métricas diluidas por acción. Es una compañía que, pues básicamente, el mercado dice, no, pues esto es un COVID winner, ¿no? Es una compañía que en el año 2012 facturaba 75 millones de dólares, en el año 2016 facturaba 300 millones de dólares y en el año 2021 está facturando 2.300 millones de dólares. Es decir, es una compañía que básicamente pues, en los últimos 10 años ha multiplicado sus ventas por 30 y en los últimos 5 años pues, ha multiplicado sus ventas por 6 veces, ¿no? Entonces, y diréis, ¿y con cuántas acciones? Bueno, pues después de que saliesen a cotizar, al mercado no han diluido demasiado. Es decir, incluso calculando métricas totales ya diluidas por acción, es una compañía que en los últimos 5 años, tanto si lo miras en ventas como si lo miras en free cash flow, es una compañía que en plazos largos, desde 2012, pues está componiendo de media en ventas y free cash flow y EBITDA, todo ya calculado por acción, a tasas del más del 40%, compuesto desde 2012 hasta 2021. Y si lo calculamos más cercano, diréis, oye, pero es que 2012 pues facturaba 75 millones, es normal que sobre esa base aumente mucho, ¿no? Desde 2016 hasta 2021, dirás, oye, pues es que el COVID pesa mucho aquí, ya, pero pesa mucho en el año 2020, pero no en el 21, que es una base más comparable, más difícil, con lo cual se compensa, y en 2016, 2017, 2018 y 2019 no hubo ningún COVID, con lo cual creo que podemos asumir que 2016-2021 ha sido un periodo razonable para analizar cuánto compone Etsy en plazos largos. Bueno, pues en ventas por acción, EBITDA por acción y free cash flow por acción, es decir, ya diluido con el número de acciones que había en cada momento, Etsy ha compuesto los últimos 5 años al 69% anual compuesto, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú tienes una compañía que viene escalando de esta manera, pues digo yo que sobre los 600 y pico millones de free cash flow que está haciendo en 2021, pues podrás estimar que a 2022 o 2023, si están siendo además moderados en su guidance, pues probablemente pueda generar un free cash flow, a lo mejor no un 40% compuesto cada año, ¿no? Pero pues cada uno tiene que hacer su modelo y hacer sus estimaciones, ¿no? Pero básicamente según mi modelo yo creo que esto es una compañía que no sé si entre 1 y 3 años vista, es decir, no sé si va a ser en el año 2023 o en el año 2024, es una compañía que va a estar haciendo en torno a 1 billón de free cash flow, o sea, 1.000 millones de dólares de free cash flow, y pues oye, capitaliza 17 billion ahora mismo, ¿no? Es decir, es una compañía que no es 15,9 a cierre de ayer, ¿no? Es decir, 16 billion y creo que es una compañía que aunque ahora mismo está haciendo 600, en un plazo de tiempo no muy lejano puede estar haciendo entre 800 y 1.000 millones de dólares. Una compañía que creo que me la estoy comprando a 16, 17 veces de 1 o 2 años vista, componiendo en todas las métricas que mires y depende de los plazos que mires, entre el 40 y el 70%, en un modelo de negocio pues que parece que sí que tiene bastantes ventajas competitivas y que parece que tanto en la mente de los consumidores se está posicionando como el claro marketplace alternativo de productos hechos a mano y de cercanía, artesanales, etcétera, y que para los vendedores estamos viendo muy claramente que es muy rentable porque son vendedores muy atomizados, que en la mayoría de sus casos no son profesionales y que lo fabrican en su tiempo libre, con lo cual es una vía de ingresos adicional que según va funcionando pues van aumentando el tipo de productos que venden ahí y que además pues como es un producto normalmente pues hecho a mano, artesanal y fabricado en casas y que se vende bastante incluso dentro de Francia, los propios compradores compran en Francia, dentro de Estados Unidos los propios compradores le compran a artesanos de Estados Unidos, etcétera, pues que no está demasiado afectado por las cadenas de suministro
suministro y por todo el tema de supply chain que está sucediendo, ¿no? Con lo cual, pues así están ganando cuota frente a otras alternativas pues que o no tienen stock o que tardan muchísimo en enviártelo o que no puede haber suministro porque faltan piezas o faltan materiales, está subiendo muchas subidas en las materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que como no había hablado nunca de esta compañía y pues ha presentado unos resultados que post-COVID me parecen bastante importantes, bueno, pues de ahí que me haya detenido un poquito más en esta empresa para contaros un poco lo que me gusta de esta compañía y de que tengamos pues una posición más o menos del 4% en nuestro fondo, ¿no? La segunda compañía de la que querría hablaros es Open Lending. En Open Lending no me voy a parar tanto como en Etsy para explicar el modelo de negocio porque ya he hablado de él en anteriores ocasiones. Es un software de credit scoring que hace un triángulo entre la aseguradora de crédito, el lender o el prestamista y el comprador del vehículo para mejorar la predictibilidad de las posibilidades de éxito de un crédito para automóvil, utilizando datos propietarios y una ventaja competitiva muy importante que tiene de una cantidad de datos de 20 años analizando operaciones de crédito para automóviles con un algoritmo superior a las alternativas existentes y que para todas las partes, para el comprador que en otro modo no podría acceder a un crédito, para el vendedor que de otra manera no podría vender ese coche porque el comprador no conseguiría el crédito, y sobre todo pues también para el que está prestando el dinero que obtiene con el Lendings Protection, que se llama, que es un sistema por el cual consigue una aseguradora que asegura el impago de ese crédito gracias a la predictibilidad del scoring de Open Lending. Pues lógicamente le interesa mucho también al prestamista tener ese algoritmo para poder asegurar el impago de esa operación, ¿no? Entonces, Open Lending es una compañía muy ligera de activos, con márgenes enormes, genera mucha caja. Los contratos con las diferentes corporaciones de crédito locales y las OEM, fabricantes de coches, o las financieras de las marcas de coches son muy difíciles de conseguir y avanzan muy lento las negociaciones, con lo cual es un sector en el que es complicado entrar y conseguir acuerdos a largo plazo y conseguir que una vez que tienes el acuerdo vaya aumentando tu penetración en ese prestamista y puedas obtener más certificados cada año que va pasando, y con lo cual pues el jugador que se va haciendo con una cuota importante, pues como tener todos esos datos propietarios de tantos años y esos datos que hacen falta para ser bueno haciendo esos scorings y sobre todo priceando esos créditos, fijando el precio al que tienes que prestar ese dinero en base a las probabilidades de impago que hay, pues es un sector en el que es difícil que entren nuevos jugadores y que llevaban muchos años siendo susceptible de que compañías financieras, pero más basadas en tecnología, como este caso, pues disrumpiesen un poco este sector y ganasen cuota, ¿no? Entonces el mercado está preocupadísimo con todo el tema del sector del automóvil. Como sabéis, el sector del automóvil, aunque la economía está como un tiro, especialmente en Estados Unidos, que deberían estar dando datos de ventas de vehículos nuevos muy elevadas, pues básicamente estamos viendo datos de ventas de caídas interanuales de ventas por la poca disponibilidad de chips que hay y las paradas de producción en diferentes fábricas y acumulación de coches que no se transportan, en caso de España en concreto, por ejemplo, pues por huelga de transportes, etcétera, y plazos de entrega muy prolongados para los clientes que desembocan en que haya clientes que cuando le dicen que si se compra un coche nuevo, a lo mejor no lo tienen 6 o 7 meses, pues la alternativa es comprarte un coche de segunda mano. Los coches de segunda mano han volado el precio de estas unidades en Estados Unidos especialmente en base a pues la disponibilidad de crédito barato, a los cheques que dieron a la población y a que la disponibilidad de coches nuevos es muy baja. Pues entonces la gente en Estados Unidos que es tan consumista básicamente pues va y se compra el coche de segunda mano y han aumentado los precios de los coches de segunda mano hasta ponerse por encima incluso del precio que tenían cuando fueron comprados. Es decir, en algunos casos hay coches de segunda mano que los vendedores están ganando dinero frente a lo que les costó adquirirlos, ¿no? Porque no hay otra opción. Es decir, si no hay coches disponibles, básicamente los precios suben muy rápidamente hasta ponerse incluso por encima del precio de adquisición. Entonces, ¿qué ha pasado con Open Lending? Bueno, pues trae unas tasas de crecimiento buenísimas. Es una compañía que básicamente, pues mires la métrica que mires, viene creciendo pues a tasas casi de triple dígito, consiguiendo contratos con compañías tanto de crédito como EMS muy potentes y aumentando el número de certificados que transacciona a través de cada una de estas corporaciones. Es una compañía que venía creciendo en 2018-2019 al 60 y pico 70% en ventas. El año 2020, lógicamente, con todo el mundo encerrado en casa, no se vende ningún coche ni de segunda mano ni nuevo y solo crecen al 17%, y a continuación sobre esa base
Si venían al 60 o al 70, en 2021 crecen al 98% en ventas. Los márgenes siguen siendo espectaculares, márgenes del 91% brutos y del 70% operativos. Prácticamente todo el EBIT se convierte en free cash flow, es decir, una compañía que factura 215 millones de euros y que hace 130 millones o 130, 150 de pura caja. Es decir, que el 70-75% de las ventas es free cash flow después de pagar todos los gastos de la compañía. Una verdadera maravilla de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta compañía básicamente cuando sale a cotizar a través de una SPAC, una compañía de estas que se dedicaba a hacer adquisiciones para listar negocios privados y convertirlos en públicos, pues las acciones se van de $10 a 40 en muy poquito tiempo y a continuación, pues un poco como hablaba en el caso anterior, ¿no? De Etsy, pues oye, ¿qué pasa post-COVID? ¿Cuál va a ser la demanda aquí? ¿Qué está pasando con los coches? El sector me preocupa y pues, básicamente el mercado la manda de 40 a 15, ¿no? De vuelta a 16. Entonces, ¿qué estoy viendo yo aquí? Bueno, pues el guidance que han dado para el primer trimestre del año me parece que es razonablemente prudente y creo que es bastante conseguible. Es verdad que el mercado teme aquí dos variables. Una, que se estén vendiendo muy pocos coches, narrativa falsa porque el 88% de las ventas de Open Lending son coches usados, de financiación de coches usados, con lo cual que no se vendan muchos coches nuevos no es un argumento para que Open Lending no pueda hacer operaciones. Y de hecho, el hecho de que hayan subido tantísimo los precios de los coches usados le perjudica a Open Lending porque un coche usado que se va por encima del precio incluso de los coches nuevos fomenta que los créditos, al tener un importe nominal más alto para esos posibles compradores, hay compradores que no pueden acceder a ese crédito por sus peculiaridades o su scoring o sus ingresos, sus gastos, etcétera, la capacidad de reembolso que tienen. Cuando aumenta mucho el importe de los créditos, no pueden acceder a ellos. Con lo cual, si se normalizase la situación de coches nuevos, es decir, creo que existe una posibilidad de que a medio plazo la situación de chips pueda mejorar, pues porque los fabricantes de chips, básicamente cuando empieza a caer la venta de móviles y la venta de dispositivos electrónicos, pues van a ir priorizando segundas fases de la cadena y van a ir entregando más chips a los fabricantes de automóviles. Pues oye, si se van vendiendo más coches nuevos, lo normal es que el precio de los coches usados se vaya normalizando. Y si se normaliza el precio de los coches usados, pues lo más probable es que Open Lending no haga menos, sino que haga más operaciones, con lo cual podríamos tener ahí un mitigante, un pequeño viento de cola que podría aumentar el modelo de negocio, ¿no? Aumentar un poco las ventas. Segunda preocupación, no es que, pues claro, con tanta liquidez y tipos tan bajos, la tasa de impagos en créditos para el automóvil en Estados Unidos está en mínimos históricos. Y como Open Lending, una de las partes del beneficio que obtiene es por el beneficio de la operación, no una tasa fija por cada certificado que consigue intermediar, sino un porcentaje de los beneficios de la operación. Si aumentan mucho los impagos, lógicamente los beneficios que va a obtener Open Lending a través de esas operaciones son menores. Bien, soy consciente de esto y es muy posible que pueda suceder que con unas tasas de interés más elevadas y con un ciclo no tan expansivo en el gasto y en la liquidez de los americanos en cuanto a venta de coches, pues pueda haber un pequeño impacto aquí, pero tenemos varios impactos positivos, ¿no? Podríamos ver que la parte de los coches usados mejorase, como estaba diciendo, podríamos ver que siguen consiguiendo nuevos acuerdos con corporaciones de crédito y con OEMs, es decir, marcas grandes de coches, y además es que lo que estamos viendo es que cuando las OEMs y las corporaciones de crédito firman con Open Lending, una vez que tienen el acuerdo y van probando poco a poco a emitir certificados a través de Open Lending, la tasa de éxito es muy elevada, con lo cual la penetración va aumentando, con lo cual los acuerdos que tienen firmados tienen un viento de cola muy importante porque estamos hablando de compañías que venden muchos millones de coches cada año y que los certificados que están transaccionando a través de Open Lending se cuentan por cientos o por miles nada más. Es decir, que la posibilidad de que con los contratos que ya tienen firmados aumente mucho el número de operaciones que hace Open Lending en los próximos años, pues es bastante elevado, ¿no? Entonces sí, pues puede ser que se empeoren las condiciones de crédito y que obtengan menos beneficios por operación, sí, pero por otra parte, si bajan los precios de los coches usados y además aumenta mucho la penetración en cada una de estas corporaciones que tiene firmadas, pues el número de operaciones y certificados debería aumentar bastante, con lo cual una compañía que le han mandado, vamos a decir que este año pues puede hacer entre 160 y 200 millones de free cash flow y que ahora mismo pues capitaliza 2.000 millones, 2.200 millones de market cap, prácticamente no tiene deuda, de hecho en nada a finales de este trimestre o el siguiente va a tener ya caja neta, pues es que estamos hablando de que esta compañía pues podría estar, depende de qué año cojas, entre 12, 14 veces flujo de caja libre de este año o del próximo. Es una verdadera barbaridad ese múltiplo para una compañía que
viene componiendo, pues oye, me quito el COVID en medio, es decir, no, si este año ha crecido al 98, vale, vamos a quitarnos el COVID porque puede ser que sea un one-off muy malo y que la base ahora, pues claro, sobre una base tan baja, que fue 17% más que en el 19, ¿no? Pero vamos a decir que la tasa de crecimiento se ralentizó mucho y a continuación le viene todo junto, esa demanda latente, y le entran al 21. Vale, vamos a coger el guidance que están dando para este próximo año 2022, que ya diríamos que puede ser un año normal o incluso penalizado, y vamos a hacerlo sobre 2019, sobre 2018, y vamos a ver un poco a qué tasa compuesta viene componiendo esto. Bueno, pues es que ya te lo dan ellos en las presentaciones de la compañía. Es una empresa que viene componiendo en periodos largos al 35-40% anual, es decir, es una compañía que crece entre el 30-40% anual compuesto en plazos largos, que a lo mejor pues nos la estamos comprando a 12 veces flujo de caja de dentro de un año, una cosa así, ¿no? Con un management bastante centrado, que tiene acciones, que sus contratos solo los consiguen por la experiencia que tienen en el sector y la cantidad de años que llevan ellos visitando corporaciones, empresas y financieras y coches, haciendo un poco la carretera de Estados Unidos, que es muy de ir puerta a puerta y de acuerdos de darse la mano, porque este sector es bastante tradicional. Bueno, pues creo que para la posición que nosotros tenemos aquí a estas valoraciones, depende del momento, entre el 3-4% del fondo, pues estoy cómodo sabiendo que es un sector que tiene sus complicaciones y que, pues lógicamente, dependiendo del momento del ciclo, la acción también va a estar a un múltiplo a otro, pero vamos, me parece que en general, cuando un sector está atravesando problemas, comprarse lo mejor de ese sector o las compañías con mejor ventaja competitiva, con mejores márgenes, con mayor retorno sobre el capital invertido. Claro, ¿qué retorno sobre el capital invertido tiene esto? Pues si no emplea capital, o sea, es decir, que es un software, o sea, el capital empleado de esta compañía, básicamente, o sea, el pie de balance de esta empresa es de 300 millones. Estoy diciendo que va a generar en torno a 150, 200 millones de free cash flow entre este año y el que viene, ¿no? Es decir, básicamente, bueno, pues aquí si miras un poco los ratios es una barbaridad, ¿no? Retorno sobre capital de más del 50%, para el equity del 160%, o sea, básicamente no es una métrica útil porque es una compañía que no emplea capital para crecer y que básicamente todo el flujo de caja operativo, CAPEX cero, con lo cual pues va a ser todo, una vez repagada la poquita deuda que tenían, pues va a ser pues para retornar capital a los accionistas, ¿no? Pues porque no necesitan capital para crecer. Importante comentar aquí, cuando hablaba de todo aquello del comportamiento del mercado post-earnings, después de presentación de resultados y demás, y un poco de mi análisis previo de lo que creo que va a pasar, cuando miro los resultados y todavía no estoy viendo la reacción del mercado a esos resultados, tanto estas dos compañías de las que acabo de hablar, tanto Etsy como Open Lending, a mí me pareció que eran unos resultados razonablemente buenos y que un poco confirmaban las tesis o los modelos que yo tengo sobre las compañías, pero tampoco nada demasiado espectacular, es decir, me parecía que eran resultados, diríamos que correctos en ambos casos. Era tanto el pesimismo, porque veis un poco la reacción emocionales y viscerales del mercado, todas estas compañías, las caídas tan pronunciadas que traían, pues Etsy le había mandado de 300 a 110, creo que habíamos comprado nosotros el último paquete, Open Lending de 40 a 16, nosotros terminamos de construir nuestra posición en torno a 16, caídas en ambos casos de más del 50%, ¿no? Desde máximos. Podríamos asumir, de acuerdo, lo compro, que a mediados de 2021 estaba el mercado muy calentito con estas compañías de crecimiento y ahora pues se ha puesto los pies en la tierra, pero hasta atravesar el suelo, vamos, es decir, se ha ido al extremo contrario. Era tanto el pesimismo que unos resultados como estos, que digamos que son solo correctos, pero que simplemente no eran dramáticos, es decir, que simplemente no estaban confirmando los miedos del mercado de que la demanda se estaba desplomando y que el apalancamiento operativo inverso les iba a llevar a entrar en pérdida rapidísimamente, que yo no sé qué esperaba el mercado. Bueno, pues las dos compañías, yo dije, bueno, pues estarán planas, subiendo, a saber, ¿no? Estaba tan mercado pesimista que igual hasta están cayendo. Bueno, estas compañías subieron una un 18 y otra un 20% el día después de presentar los resultados, ¿no? Es decir, subidas enormes solo por confirmar que no está pasando nada terrible en los modelos de negocio, ¿no? Ya se ha olvidado esa reacción por resultados. Vuelven a estar otra vez al nivel previo a presentarlos, ¿no? Es decir, vuelve a estar el mercado muy pesimista con todo este tipo de compañías. Así que bueno, pues solo para deciros un poco cómo son las cosas en cuanto a la gestión de expectativas, ¿no? Que todo esto de la inversión al final no deja de ser un juego de expectativas de cuánto de malo es lo que espera el mercado y que al final, pues si no es tan malo, incluso es bueno, pues las reacciones pueden ser muy positivas, ¿no? Pero aquí lo que importa es que ambas tesis van bien y que el mercado está valorándolas a múltiplos muy penalizados porque está muy pesimista con todos estos modelos de negocio de crecimiento, ¿no?
Entonces, bueno, la siguiente compañía de la que quería hablaros es NBI Bearings, que bueno, pues ya muchos la conoceréis. Aquí me voy a parar poquísimo en lo que es el modelo de negocio y solo voy a hablar un poco pues de lo que han presentado y de un poco perspectivas para los próximos años, ¿no? NBI, como sabéis, pues es una compañía muy pequeñita del País Vasco que lleva con nosotros desde el año 2018, que pues quien quiera puede buscar las tesis de NBI, la perla del MAP o sigue barata NBI y tal, que las tengan en YouTube subidas. Una compañía que la descubrí en abril del 2018, tomamos la primera posición en torno a 2 euros por acción y bueno, pues como es muy propio de las microcaps, pues se han movido mucho durante ese periodo de tiempo. De 2 pues llegó a estar como a 7, 8 por acción más o menos y ahora anda a 5 y pico, ¿no? Incluso después de la caída reciente de mercado y que al final pues es una compañía industrial que tiene su impacto en márgenes, ahora comentaré un poco, pues es una compañía que nosotros ahora mismo pues acabamos de hacer precisamente justo 4 años en el accionariado de la compañía y que básicamente pues desde que nosotros la compramos nos está componiendo el capital a el 29-30%. Es decir, pues nos ha hecho un 180% desde que nosotros entramos, desde 2 euros hasta 5,4 más o menos que está ahora mismo. Y diréis, ¿cómo puede ser que una compañía industrial, que al final esta compañía sí que es intensiva en activos y que sí que es intensiva en capital, necesita desplegar bastante capital para crecer porque necesita naves industriales, máquinas, etcétera, cuyos retornos normalmente, los retornos del capital de industria, pues andan entre el 6, 8, 10% los sectores muy buenos y en el caso de NBI, que es buenísima, obtiene retornos sobre el capital del 16% más o menos. ¿Cómo puede ser que una compañía con retornos del capital del 16 te esté dando ya en plazos largos retornos del 30? Bien, aquí han sucedido varias cosas. NBI nosotros la compramos muy barata, es decir, la compramos cuando estaba la compañía a múltiplos muy reducidos y ahora está a múltiplos más normales. Podríamos decir que en el compound que nos ha hecho a nosotros la acción, básicamente una de las partes ha sido un re-rate, es decir, que el mercado está pagando ahora algo más justo por la acción que lo que pagaba cuando nosotros la compramos y ahí hay una parte del sobre retorno desde el 16% del retorno de capital hasta nuestro compound en la acción del 29-30% y hay otra parte muy interesante. Y es que NBI no solo ha desplegado capital comprando máquinas propias y montando, pues podríamos decir, orgánicamente la fábrica de Oquendo, sino que ha hecho adquisiciones oportunistas muy interesantes utilizando algo de deuda. Cuando tú utilizas deuda, como utiliza NBI, en unas cantidades razonables que te cuesta, depende del tipo de tramo institucional o bancario, etcétera, del que estemos hablando, pues entre el 1 y 1,5%, y compras compañías como Turnatori Ibérica, por ejemplo, que es la adquisición que hicieron de piezas de aluminio inyectado en Rumanía, te la compras, pues dependiendo un poco de qué EBITDA cojas y de qué año lo cojas, pero entre 6-7 veces EBITDA. Una compañía que este año le han metido 2-3 millones de CAPEX y que va a duplicar producción, es decir, con unos crecimientos orgánicos muy interesantes, lógicamente la tasa de despliegue de capital, la diferencia entre el coste de tu capital y la tasa a la que lo despliegas cuando le pones los orgánicos encima, pues implican que NBI pueda estar componiendo a tasas bastante más elevadas estos últimos años que lo que es la tasa a la que despliega el capital, digamos, orgánicamente si comprase máquinas. Esto creo que es un aprendizaje importante que ha obtenido el management, es decir, el equipo gestor creo que es bastante consciente del salto que han dado en los últimos años a través de las adquisiciones y lo complicado que es montar una fábrica nueva y conseguir trabajo para llenar esa fábrica. Y creo que es bastante posible que en los próximos años, sobre todo si se sigue tensando el sector industria, materias primas, etcétera, y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de empresas industriales muy buenas que hay en el entorno del País Vasco, que no tienen sucesión generacional, creo que es bastante factible que podamos ver a NBI siendo una especie de futuro consolidador de industrias de alto valor añadido o de nichos en los que los márgenes son buenos, en los que tu pieza es muy importante para un conjunto y que puedan tener sentido para seguir aumentando un poco su catálogo de productos y el tipo de productos de altas calidades, tiradas medias y bajas, etcétera, que pueden ir en sectores de valor añadido elevado como es aeronáutica, o puede ser elevación, o pueden ser reductores de potencia, o puede ser ferrocarril, o puede ser eólico. Y en el caso de automoción, por ejemplo, pues ya los estamos viendo que están yendo más no hacia rodamientos, que probablemente pues los rodamientos en automoción tienen bastante presión en costes porque es un sector muy competitivo y de tiradas muy altas, sino pues a ese tipo de piezas de valor añadido más alto como pueden ser las piezas de inyección de aluminio, que son muy ligeras y que para el coche eléctrico en los próximos años hacen falta muchas piezas eléctricas, ¿no? Y Turnatori, cuando piezas eléctricas, eso quiere decir piezas de pesos bajos, porque los motores eléctricos necesitan que los componentes del coche pesen menos que un motor de combustión, ¿no?
Entonces, bueno, pues NBI en los últimos años ha ido haciendo ese tipo de adquisiciones que son muy aditivas a su parte central, que son los rodamientos, y bueno, pues aunque el sector estaba atravesando bastantes complicaciones, en el caso de NBI la verdad es que pues yo estoy tranquilo con la parte más de top line o de ventas, que es donde mejor van, y bueno, pues un poco más, no preocupado, pero sí que es verdad que el mercado pues puede estar más pendiente de los márgenes porque el aumento que están teniendo las materias primas, las presiones para que los de los sindicatos para que se suban salarios para poder adecuar el poder adquisitivo de las plantillas al nuevo escenario de costes de la compra, el combustible, etcétera, que hay, pues lógicamente hay que ir pagándole más a los empleados. El acero te sube, los transportes desde China te suben y pues Tornatori, pues lógicamente para fundir, para hacer piezas de inyección fundiendo metales, pues necesitas quemar mucho gas y todos sabemos lo que ha pasado con el gas y con la luz, ¿no? Compañías industriales muy buenas de España, que todos conocemos que cotizan, pues están teniendo muchos problemas con costes de la luz y con los costes energéticos en general, que les están llevando incluso a cerrar fábricas o a decir que pues no les compensa producir porque están entrando en pérdidas muy rápidamente, ¿no? Claro, NBI es una compañía que llegó a tener márgenes del 23-24% de EBITDA y que lógicamente pues acaba de presentar unos márgenes de EBITDA más reducidos. Pero una de las cosas que aquí me mantiene tranquilo es que, por supuesto, el último trimestre que presentaron, el cuarto trimestre, es bueno. En las perspectivas que están dando para el primer trimestre de 2022 acaban de decir que enero y febrero han sido máximos históricos de facturación. En marzo estaban pendientes un poco de saber qué estaba pasando con la guerra con Ucrania y si se ralentizaba el crecimiento en Europa. Y lógicamente, pues aquí los márgenes, hasta que ellos consigan repercutir las subidas a los clientes finales, que bueno, pues me consta que están como toda la industria negociando con sus clientes para pactar subidas para este año y para el que viene, pues lógicamente, bueno, pues me preocuparía más que tuviesen problemas de demanda en su producto final, que no tuviesen visibilidad en ventas, que no que temporalmente le puedan caer los márgenes, porque claro, siempre hablamos aquí, las compañías con buenos márgenes, una empresa que tenga márgenes del 6%, por ejemplo, que le esté pasando lo que está pasando en NBI, ya habría entrado en pérdidas hace tiempo. NBI, como tenía márgenes del 24%, pues está presentando EBITDAs del 11%, del 12%, dice que a ver si este año puede conseguir los del 16%. Lógicamente, claro, pues peor problema sería que no tuvieses ventas, ¿no? Ellos en todas las comunicaciones que hacen dicen que están muy convencidos de que van a sacar el plan 50-22, que eran 50 millones de ventas este año con 10 millones de EBITDA, o sea, márgenes del 20%. Ya han dicho reiteradamente en varias ocasiones que los 50 millones de ventas esperan hacerlos bien y que lo que no van a llegar es a los márgenes de EBITDA, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí? Aquí ya miro un poco para adelante, ¿no? de lo que puede pasar los próximos años. Bueno, como este plan en principio se terminará este año, tienen que sacar el siguiente plan. Y lógicamente, bueno, pues la duda yo creo que va a ser un poco a qué plazo lo van a hacer. Yo creo que más o menos Roberto Martínez, el CEO, pues es una persona ambiciosa, pero a la par que realista. Y yo creo que pues puede plantearse volver a intentar duplicar la facturación en un plazo de 5 años más o menos, ¿no? Entonces yo creo, no sé si será 2026, 2027 o 2028, pero creo que sí que van a proponerse a esos plazos de entre 4 y 6 años vista, intentar conseguir una compañía que pueda facturar 100 millones, ¿no? Los márgenes está por ver, pero bueno, en principio entre que pacten un poco de subidas de 4, 5, 6% en producto final entre este año y el que viene, y que la energía, pues lógicamente en esta situación hay muchas industrias que no pueden sobrevivir, con lo cual vamos a asumir que es algo que tendrá que normalizarse con el tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a intentar pensar que en un plazo de tiempo razonable subidas de precio final al 6% se puedan corresponder con las subidas en costes y que puedan recuperar los márgenes que tenían, a lo mejor no del 24%, ¿no? Pero con que vuelvan a ser del 16-18% con unas ventas de 100 millones, pues podría ser una compañía muy interesante, tanto en EBITDA como en generación de caja, teniendo en cuenta que es una empresa pues que a día de hoy capitaliza 63 millones de euros, o sea, tiene 12 millones de acciones en circulación a 5 euros por acción, pues 60 y pico millones, tiene 19 de deuda neta más o menos, ¿no? O sea, un EV de 80 millones y probablemente pues pueda ser una compañía que pueda estar haciendo del orden de 18 o 20 millones de EBITDA a unos años vista, ¿no? Entonces, bueno, pues aplicarle el múltiplo que queráis sobre ese EBITDA. Lógicamente, si se presentan adquisiciones interesantes, pues eso va a pasar las cosas más rápido que si lo tienen que hacer orgánicamente. Y yo creo que la compañía pues es consciente de todo esto en base a lo que ha pasado en los últimos años. Es una compañía con un management muy centrado, un producto de nicho, con buenos márgenes, con claros vientos de cola, porque básicamente pues cualquier producto que gire necesita un rodamiento y tenemos pues aeronáutica, automoción, industria, elevación, sector agropecuario que ahora mismo está
está tirando muchísimo, ¿no? Todo lo que es agricultura, reductores, etcétera, pues está teniendo un viento de cola muy importante con la subida de los precios de los cereales. En la parte de energía, que en años anteriores estaba mal, ahora está tirando muchísimo. Bueno, pues creo que un mercado que se estima dependiendo del año, entre 80 y 90 billion, es decir, entre 80.000 y 90.000 millones de dólares al año en rodamientos, y NBI, que puede facturar este año 50 millones, creo que pues puede tener mercado suficiente para crecer si siguen ejecutando bien, ¿no? Entonces, bueno, pues una compañía con retornos del capital por encima de la media del sector, que además con M&A oportunista y uso de deuda oportunista, pues compone a casi el doble de su retorno de capital, con un mercado que es un océano para crecer, y una compañía de estas características. Bueno, pues así está yendo la inversión, ¿no? Creo que simplemente tenemos que sentarnos y esperar y acompañar al management en su camino. Y si en algún momento, bueno, habréis visto que han cambiado un poco la estructura accionarial y que han entrado varias familias muy potentes tradicionales de industria y de compañías del textil, etcétera, de País Vasco, compañías que sin duda entran para permanecer en el accionariado a largo plazo, y tener una base accionarial fuerte que sin duda, pues cuando se presente alguna operación, lógicamente pues NBI tiene que traspasar todo este tema de la iliquidez y pues en algún momento pues llegar al mercado continuo, etcétera, todos esos pasos que tendrá que dar, pues lógicamente cuanto mejor sea la base accionarial, más disposición esté de acudir a posibles ampliaciones de capital si se presentan operaciones, etcétera, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el barco está muy bien armado, los tripulantes del barco son muy conscientes del rumbo que tienen que tomar y por supuesto, pues como en todo las compañías y más en industria. Hay trimestres mejores, hay trimestres peores y básicamente pues NBI es quizá junto con Inditex, que ahora hablaremos de ella, pues una de esas compañías de nuestra cartera, podríamos decir, a las que quizá les ha perjudicado esta situación de inflación y dificultad a corto plazo para repercutir los precios, ¿no? Probablemente sean Inditex y NBI las dos compañías que nosotros tenemos en cartera que podríamos decir que son las únicas perjudicadas, ¿no? Y que las tenemos pues por motivos muy obvios de cercanía, conocimiento del management, de ejecución y que son pues lo mejor de su sector en ambos casos, ¿no? Así que bueno, eso es todo por hoy y como veis tenía bastantes cosas que contar de cada una de las tres compañías de las que hemos hablado y ese ha sido el motivo principal de que haya decidido detenerme más en cada una de ellas y reducir este capítulo a solo 3 empresas y dejar las restantes ya para la semana que viene. Así que nada, sin más me despido hasta el próximo capítulo, agradeceros que estéis ahí cada semana, animaros a que si os ha parecido de utilidad lo compartáis con vuestra gente cercana para que este podcast pueda llegar a cada vez más gente y también agradeceros vuestro apoyo en Spotify a los que nos estáis dando esas valoraciones de 5 estrellas y animaros al que todavía no nos la ha dado a que sigáis sumando a esas más de 240 valoraciones que ya llevamos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.